Dios lo bendiga, hermanos, hermanas. En esta Amén. mañana le Buenos damos días. gracias a Dios Amén. por ese amor tan grande que Gloria Dios nos a tiene. Dios. Aleluya. Este es el ministerio de libres en Amén. Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él Amén. viene Gloria a pronto. Dios. Ya Aleluya. en este día le damos gracias a Dios. Amén. Hoy domingo Aleluya. Sí, 21 Señor. Aleluya. Gracias, de Señor. febrero Amén. del 2021. Mira qué Bendito rápido están Dios. pasando los tiempos. Sí, Y le Señor. damos gracias a Dios porque Dios siempre nos está dando la Amén. oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él. Sí, Ya amén. estamos dispuestos ahorita a irnos Gracias, al lugar Señor. donde nos Aleluya. reunimos para Sí, también Señor. celebrar fiesta en Aleluya. medio de Sí, nuestros gracias, hermanos, Señor. como dice su Aleluya. palabra. No dejáis de congregarnos como muchos tienen por costumbre, Amén. ¿verdad? Le buscamos buscamos a Gloria Dios a en su Dios. palabra Aleluya. día con día, momentos a Amén. momentos. Gloria a Sabemos que Jesús. estamos en las manos de Aleluya. Dios. Él Amén. sabe cuándo nosotros vamos a irnos de este mundo. Sí, Señor. Aleluya. Mientras estemos aquí, podamos buscarle con todo nuestro Amén. corazón. Gloria a Jesús. Quiero Aleluya. invitarte que inclines tu rostro ahí Amén. y Gracias, vamos a Señor. hacer una oración. Aleluya. Hoy vamos a Amén. tener un tema muy bonito Sí, Señor. que se Aleluya. llama Seremos libres. Como Y dice no su solamente palabra. seremos, sino que ya somos libres. Amén. Pero cuando decimos seremos es porque muchas veces tenemos que estar buscando a Dios. Acuérdate Amén. que el diablo anda como león rugiente Sí, viendo amén. a quién devorar. Aleluya. ¿Y quién es que a quién devores? Aquellos que se descuidan, Amén. aquellos que bajan la guardia, ¿verdad? Aquellos que están comoditos y que no quieren hacer nada. Pero la palabra de Dios nos dice, mira que te mando que te Aleluya. esfuerces y Amén. seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Sí, Señor. Oremos Aleluya. ahí. Amén. Amantísimo Dios Sí, y Señor. Padre Gracias, nuestro que gracias, estás en los Padre, cielos, te bendecimos, te damos Señor. gracias porque tú eres nuestro Amén. sanador, Sí, Señor. tú eres Aleluya. nuestro libertador, Gracias, tú eres nuestro gracias, proveedor, gracias, sí, tú eres Señor. el que nos Tú estás eres dando la sustento, oportunidad para que gracias, nosotros Señor. nos acerquemos a ti. Como Bendito dice tu tu palabra, nombre, Señor, acerquémonos por los pues siglos de los a siglos. la presencia de al trono de su gracia donde encontramos oportuno socorro. Socorro, sí, Padre, Señor. bendice la palabra que se va a exponer en esta mañana. Sí, Señor. Aleluya. Bendice a mi esposa, Señor, Sí, úngela con la Padre, unción de tu gracias. Espíritu. Gracias, Todo Señor. aquel que escuche este mensaje, Alabado Señor, sea tu nombre. sea tocado por Gracias, medio de la Señor. palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Gracias te damos por esta gracias. preciosa mañana. Gracias Gracias, por este Señor. sol raciente que está aquí Sí, hoy en Padre, California. gracias, Señor, por este Gracias día por esa bonito que nos das, esta Señor. bendición que tú nos das. Sí, Padre, Todo gracias. lo que hacemos Alabado de sea hecho, tu de nombre. palabra, Gracias, sea Señor. conforme a tu agrado. Todo Amén, te lo pedimos en aleluya. el nombre del Padre, del Hijo y Sí, del Santo Señor, Espíritu. aleluya. Amén y amén. Amén, Amén, hermanos. amén, Así que aleluya. aquí estamos con la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Ya oramos, ¿verdad? Y ya pues vamos a empezar a dar un poquito del mensaje de la palabra. En esta mañana, ¿verdad? El mensaje de la palabra dice, seremos libres. Pero yo quiero dar un poquito de introducción del mensaje anterior que di, que era el arrepentimiento. Y una de las cosas importantes que tenemos que nosotros tomar en cuenta es que el arrepentimiento tiene que ser día con día en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Por la razón de que muchas veces nosotros con una mirada ofendemos, con una palabra también ofendemos. O a veces, ¿verdad? Hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, por eso, razones que nosotros día con día, cada instante de nuestra vida, tenemos que vivir arrepentidos y pedirle perdón al Señor por las cosas que a veces hacemos que no le agradan a Él. Bueno, ya con esta pequeña introducción que di del mensaje anterior, vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 8, de los versículos 34 al 36. Ahí vamos a estar leyendo, ¿verdad? Para poder dar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué preciosa palabra, hermanos. Como dice, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres de toda situación, de todo pecado, pero si nosotros verdaderamente, ¿verdad?, le damos o le confiamos nuestra vida al Señor, como dice aquí la palabra, ¿verdad?, libres en Cristo. Y nosotros verdaderamente venimos a ser
libres en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es el único que tiene esa potestad y ese derecho de hacer libres a todo aquel que se acerca a Él del pecado y de toda contaminación que haya en la vida de Él. Para eso, amado hermano, el versículo 34, ¿verdad? Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero aquí Jesús les estaba diciendo o se estaba refiriendo, amén, no era la esclavitud física la que Jesús tenía en mente, sino la esclavitud del pecado, como dice Romanos 6, 17 y 18. Amén. Romanos 6, 17 y 18 lo vamos a leer para agarrar o para tener más claro el concepto de que Jesús les estaba diciendo que no era la esclavitud. Amén. Que no era Jesús, no, físicamente no era la esclavitud, sino que mentalmente. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 6, 17 y 18. Amén. Pero por gracia a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, amén, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces la idea de hacer pecado, hermanos, muchas veces, ¿verdad? El significado es tenerlo como un hábito. Muchas veces nosotros pecamos, muchas veces sin meditar aquello o sin pensarlo, ¿verdad? Nosotros cometemos errores muchas veces, ¿verdad? Que después nos pesa en nuestro corazón, pero gracias a Dios por el Espíritu, porque Él es que nos reargulle de que hemos hecho lo malo delante del Señor. Amén. Pero ahora queremos otra escritura, Primera de Juan. Amén. En Primera de Juan ahí nos describe, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos vencer estas cosas o cómo nosotros podemos vencer el pecado. Amén. Primera de Juan 3. Vamos a leer el versículo 4, el 8 y el 9. Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 4, 8 y 9. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, Amén. Pues el pecado es infracción de la ley. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Mira, qué precioso. Dice que no puede pecar, no podemos pecar porque somos nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Pero muchas veces, ¿verdad? Esta escritura realmente la pasamos por alto. Y como les decía a un principio, cometemos errores, pecados, ¿verdad? Pero también hay otra escritura ahí mismo en Juan que dice que abogado tenemos para con el Padre. Amén. Qué lindo. Pero mire, la mayor atadura no es la esclavitud política, como lo decía, sino que es económica, sino estar sometidos al yugo espiritual del pecado y de la rebelión contra Dios, ¿verdad? Pero otra cosa importante, hermanos, cuando Cristo predicó en el templo, como leímos en San Juan 8, ¿verdad? Dice que en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando Cristo predicó en el templo, mis hermanos, dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A las personas que lo escucharon, ese día se les hizo difícil entender que Él estaba hablando de sí mismo. Amén. Porque Él es el único, como les dije al principio, de que Él puede libertarnos de las difíciles situaciones que nos vienen a nuestra vida y nos puede ayudar. Él nos ayuda en las dificultades adversas de nuestra vida. Dice, a las personas que lo escucharon, ese día se les hizo difícil entender que Él estaba hablando de sí mismo, lo cual no tiene nada de extraño, pues todavía no había muerto en la cruz, ni
ni resucitado de la tumba. Sin embargo, la trágica verdad es que a veces nosotros estamos igual de confundidos, aunque sabemos cómo termina la historia. Amén. Muchas veces a nosotros, cuando predicamos el evangelio, hermanos, aquellas personas que verdaderamente, ¿verdad? Sí lo han escuchado, pero tal vez no han querido verdaderamente poner la confianza en Dios. Se les hace difícil, ¿verdad? Especialmente cuando están hundidos en el pecado, hundidos en los vicios. Se les hace difícil creer o entender cuando uno va con la palabra y decirles, mira, solamente Dios, el Hijo de Dios, puede quitarte toda esa pesadumbre que tienes, toda esa aflicción, todos esos problemas que tú estás teniendo, ¿verdad? Solamente es de confiar en Él, porque Él es el único que nos hace libres. Amén. Y yo quiero darnos otras escrituras. Amén. Solamente vamos a leer unas 3 escrituras y las otras las vamos a ir dando para que, ¿verdad?, este tema tenga verdaderamente un fundamento más en lo que queremos decirle. Para ello voy a pedirle a mi esposo que lea Romanos 8:2. A ver qué nos dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del Amén. pecado y de la muerte. Aleluya. Y la otra escritura es Gálatas 5:1 y Gálatas 5:3. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Amén. solamente que no uséis a libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire qué lindo. Lo lee de nuevo, amor, por favor. Porque, Gálatas 5:13. porque vosotros, hermanos, Amén. a libertad fuisteis Amén. llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén, aleluya. Mire qué precioso texto, hermano, que nos hace bien, ¿verdad? Le da mucho fundamento al mensaje, porque verdaderamente nosotros muchas veces usamos esa libertad para pecar, para hacer lo malo delante de Dios, pero dice que no tengamos, ¿verdad?, eso como para libertad, sino para conducirnos, ¿verdad?, en una acción, en una actitud de gracia en el Señor, de no realmente nosotros, ¿verdad?, cometer esos grandes errores, ¿verdad?, que muchas veces se están cometiendo. Pero pidámosle al Señor, hermano, que nosotros no seamos parte de esa lista, sino que seamos parte de la lista de la cual el Señor quiere que nosotros vivamos una vida santa y agradable delante de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, quiero decirles que no es fácil, pero con la ayuda de nuestro Dios sí lo podemos lograr. Por nuestros medios, por nuestros méritos, no lo podemos lograr, pero con la confianza en Cristo y con la mirada puesta en nuestro Señor, que es el autor y consumador de todas las cosas, sí lo podemos hacer, lo podemos vivir. Amén. Claro que tenemos dificultades y tenemos, ¿verdad?, muchas veces problemas difíciles, pero qué lindo cuando sabemos ponerlos en las manos de Dios. Sentimos esa mano preciosa que está en nuestros hombros, que dice, aquí estoy yo. Solamente confía y descansa que yo soy tu Dios, el que viene a consolar y ayudarte en las situaciones difíciles de la vida. Y mira, y dice, es fácil olvidar la promesa de Dios, de una vida abundante en Él, y seguir tomando decisiones que nos esclavizan al pecado. La buena noticia es, mis amados hermanos, es que la oferta de libertad del Señor siempre está disponible, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado del Señor. Solo necesitamos ir en dirección al Padre, y el arrepentimiento siempre es el camino
hacia una plena libertad. Como se lo dije al principio, el arrepentimiento es importante vivirlo día con día, porque aquí dice, miren, el arrepentimiento siempre es el camino hacia una plenitud de libertad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué manera podría dar un giro en la dirección del Señor? Jesús está en el momento de su vida. Pídale al Espíritu Santo que le indique cualquier cosa que le interponga en el camino de su libertad en Cristo Jesús. Y lo que sea que Él le muestre, confiéselo y pídale que le ayude a andar en arrepentimiento. Mire qué lindo, amén. Esto verdaderamente viene como una secuencia. Y yo sin pensarlo, ¿verdad? Leyendo las Escrituras escogí este tema, ¿verdad? El mensaje anterior fue del arrepentimiento y di una introducción acerca del arrepentimiento y casi al terminar el pensamiento habla del arrepentimiento en medio y al final. Mire lo que dice aquí. Dice, el Espíritu Santo que le indique cualquier cosa que le interponga en el camino de su libertad en Cristo Jesús. Y lo que sea que Él le muestre, confiéselo y pídale que le ayude a andar en arrepentimiento. Día con día tenemos que vivir arrepentidos para que el Señor nos encuentre aptos para en ese día que le estamos esperando. Amén. Entonces voy a dar nomás los otras escrituras para que ustedes colaboren, ¿verdad? Para que haga más fuerte este pensamiento. Y es en 2 de Corintios 3:17. Ahí va a quedar grabado. 2 de Corintios 3:17. Salmo 119:45 y Salmo 34:19. Amén. Y con esto, mis amados hermanos, concluimos en esta mañana. Y acuérdense, amén, que somos libres en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a cerrar con una oración. Y muchas bendiciones, mis amados hermanos. Y como siempre, ¿verdad? Mi esposo da saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Amén. Y queremos, ¿verdad? Nosotros contribuir o colaborar con estos pensamientos para que el Señor, ¿verdad? En su misericordia se agrade. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda humildad y obedeciendo al Señor. Amén. Ya que las prisiones están cerradas, nosotros no queremos enfriarnos, no queremos sentarnos, ¿verdad? Sino que queremos siempre seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y damos gracias al Señor porque verdaderamente, amados hermanos, cuando yo soy una de las personas que verdaderamente hemos pasado por situaciones difíciles, pero nunca perdemos la confianza en Dios y sabemos que Dios siempre nos saca adelante. Y le doy gracias al Señor que cada día me estoy sintiendo mucho mejor. Y por eso, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una vida en agradecimiento al Señor, porque el Señor es fiel y verdadero y Él es el que nos saca adelante. Amén. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia preciosa que tienes para con nosotros, Señor. Dice tu palabra, Dios eterno, en el Salmo 119:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Señor, gracias por este día precioso que nos permites. Un sol muy rico, con un frío muy rico también, pero siempre con la bendición tuya, Señor. Llévanos con tu paz divina a escuchar el mensaje de esta mañana. Señor, desde ya te pedimos por todos los hermanos que están en sus congregaciones o que van a sus congregaciones, que tú, Señor, les ayudes a seguir hacia adelante y que siempre pongan la mirada en ti, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos, bendíceles en todas partes que se encuentren, en cualquier lugar que se encuentren. Así también bendecimos a nuestras familias, Padre, que tú seas glorificándote en ellos, Señor. Ponles ese espíritu, ese sentir en sus vidas, que se congreguen, que te busquen a ti con todo su corazón, con todo el espíritu, Señor amado, que tú has derramado en nuestras vidas. Todo te lo pedimos, Padre. También no nos olvidamos de orar siempre por los que están en los hospitales.
Señor, sabemos que solamente tú puedes, Padre Celestial, poner tu mano de sanidad. Usa a los médicos para que tu nombre sea glorificado, Señor, y que podamos escuchar muchos testimonios que tú eres nuestro sanador y que tú eres nuestro salvador. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias por este día. Amén y amén.